ha tocado testificar de las grandezas que Dios, poderoso Dios. Como dijo mi hermana, yo mientras escribía mi testimonio, a las 3 de la mañana yo lloraba y decía: Señor, no permitas que yo llore, como decía nuestra hermana que estuvo aquí testificando. Pero uno llora de alegría, de ver de dónde Dios nos ha sacado y a dónde estamos hoy por su amor y por su misericordia. He estado un poco mal de la garganta, así que cualquier cosa, ténganme paciencia, aleluya. Y voy a empezar leyendo Génesis. Primeramente, bienvenidos a cada uno de los que están aquí, a los que nos están viendo en las redes sociales. Poderoso Dios, me hace falta ejercicio, porque mira cómo estoy agitada. Poderoso Dios. Vamos a leer en Génesis 1:2. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Poderoso Dios. Como una pequeña introducción, ¿verdad? Este versículo donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía, antes de que la presencia de Dios llegara. Y yo creo de que este testimonio va a ser, se pueden sentar, aleluya. Este testimonio será de edificación para alguien. Y cuando yo leí este versículo, yo decía: wow, yo me sentía como esa tierra antes de que la presencia de Dios llegara a mi vida. Una tierra donde yo estaba con una vida desordenada, vacía, falta de amor, me sentía rechazada, me sentía que yo no valía nada. Y la presencia, cuando la presencia de Dios dice que llegó aquí a ordenar la tierra, dice que el Espíritu Santo de Dios se movía y trajo orden. Y así yo me sentía, y antes de que el Señor llegara, yo decía: yo soy esa tierra que está desordenada y vacía, pero hace falta la presencia de Dios para que traiga, ¿verdad?, ese orden, y es todo lo que el Señor tiene que hacer en nuestra vida. Aleluya. Bueno, mi testimonio empieza con un padre y una madre, donde mi papá era alcohólico y teníamos en la casa violencia doméstica. Cuando mi papá llegaba a la casa emborrachado, él decía que nos iba a matar. No sé aquí cuántos saben, yo creo que muchos saben que los machetes, los corvos. Llegaba y decía que nos iba a hacer picadillo, que nos iba a matar y muchas cosas de esas cada vez que llegaba alcohólico. Yo a mis 7 años presenciaba cómo él abusaba física, emocional y también sexualmente a mi mamá. Fue algo para mí, me tocó mucho esa parte de mi vida, porque yo decía: el papá que me tenía que cuidar, que tenía que estar conmigo, que protegerme, era el que hacía lo contrario. Y esa fue una de las cosas que marcaron mi niñez. Aleluya. Mi papá y mi mamá se separaron. Mi mamá se fue huyendo de la casa porque ya no podía más con los abusos de mi papá. Y nosotros nos quedamos con papá. Aleluya. Aleluya, nosotros nos quedamos con papá y llegó un proceso, un largo proceso donde mi mamá presentó denuncias y ella tuvo que, aleluya, ella tuvo, ¿cómo se dice? A pedir custodia por sus hijos. Ella fue a pedir custodia de sus hijos y fue un proceso bien largo donde estuvimos con papá. Y mamá llegaba a visitarnos y, poderoso Dios, donde mamá llegaba a visitarnos y papá no dejaba que la viéramos. Incluso en una de esas ocasiones yo me acuerdo de que yo tuve que apedrear a mi papá para que la soltara del cuello y decirle: papá, suéltala, porque eran abusos constantes. Entonces en ese proceso mi mamá al final, gracias a Dios, porque digo gracias a Dios, porque sí amo a mi papá, ya lo perdoné y todo, pero yo sabía que con él quizás yo no iba a tener
no iba a estar tranquila, no iba a estar bien, quién sabe qué más pudiera haber pasado después. Entonces mi mamá ganó la custodia de sus hijos y mamá nos llevó con mi abuela, la mamá de mi mamá. Y finalmente estábamos contentos porque estábamos con mamá, pero a la misma vez no la veíamos. Estábamos contentos porque ella había ganado la custodia, pero mi mamá tuvo que irse a la ciudad a trabajar para podernos dar de comer. Poderoso Dios, gracias. Para darnos de comer. Y eso quizás fue aún más terrible, porque no sé si hubiera sido mejor quedarnos con papá, a haber estado con mamá, pero no haber estado con ella a la misma vez. Porque cuando ella se fue a la ciudad, tuve una de las experiencias más horribles de mi vida. Una de las experiencias más horribles, donde un niño dijo que quería jugar conmigo, y tuve mi primera relación jugando. Y el padre de ese niño también me tocaba, el padre del niño. Y mi abuela no sabía nada, porque ella solo sabía que yo había ido a la casa de los vecinos a jugar. Entonces después de eso nosotros nos mudamos a la ciudad con mamá y empiezan síntomas de una niña con falta de atención, una niña de falta de amor, que había experimentado ya cosas que una niña de 8 y 9 años se supone que no es normal que haya experimentado. A mis 14 años yo tengo mi primer novio formal. Aleluya. Digo formal porque yo lo llevé a mi casa, se lo presenté a mi mamá y le dije: mami, este es mi novio. Y se lo presenté a ella y mamá dijo: es mejor saber que tienes novio pero estás en la casa, a que hagas cosas allá afuera. Oye lo que dice una mamá que no conoce de Dios, ¿verdad? Y ahí empezó esa niña, porque era una niña, a empezar a buscar esa falta de amor, esa falta de aceptación que mi padre no me había dado en hombres, en novios. Ahí yo empecé a querer encontrar lo que mi papá no me había dado. Poderoso Dios. Y ese padre que me había causado dolor y que yo quería, como estaba diciendo ahorita, recompensarlo con un hombre que me amara y me cuidara, como ese padre que se suponía que lo hiciera, no lo había podido hacer. Poderoso Dios. En la escuela, como mi hermana, yo también sufrí de bullying. Me acuerdo que una vez mi mamá me compró unas sandalias nuevas, y para ese tiempo para uno era, Dios mío, tener unos zapatos nuevos era una vez al año en Navidad. Y me acuerdo de que la llevé a la escuela contenta, y los niños, Dios mío, ahí me tachaban de fea. Se encargaban de hacerme la vida imposible. Esas sandalias nuevas, yo me acuerdo como el día de hoy, a ver si mi primo no está por ahí viendo. Uno de mis primos me le echó una pila de agua y me la reventó, y yo llegué a mi casa llorando, mami. Y ya ahí venía persiguiéndome un espíritu de rechazo. Ya no era solo por parte de mi padre, sino que yo misma, quizás aunque no me rechazaran, yo sentía que me estaban rechazando, aunque en verdad mis compañeros me rechazaban. Aleluya. Pero eso era porque yo aún no había encontrado, y fue mucho tiempo después cuando yo encontré al que no rechaza, al que no cambia, al que no varía, y ese es nuestro amado Jesús. Aleluya. Tenía amigas, y ahí también era lo mismo, con cosas de rechazo, porque tenía mis amigas y yo las llamaba que ellas eran mis mejores amigas. Pero yo digo ahora, no, esas mejores amigas, digo yo, eran más falsas que unas pestañas de hoy en día, porque terminaban puñalándolo a uno en la espalda, quedándose disque los novios, y esas no son mejores amigas. Pero gloria a Dios, si están ahí saben que las he perdonado también. Y la vida, poderoso Dios, me daba un mensaje con todo esto, y era que yo siempre iba a estar sola, que siempre iba a ser rechazada, que nadie me iba a querer, que yo no era digna de que nadie me quisiera, que no era digna y que no servía para nada. Eso era lo que la vida me estaba diciendo, ¿verdad? Con todas estas situaciones. En la escuela yo me acuerdo que me tachaban tanto de que yo era fea, y yo, hermano, pero mire, yo me creía que yo era fea.
Yo me creía que yo era horrible, como el diablo de mentiroso. Porque yo digo, tanto que te repiten y te repiten algo que tú terminas creyéndotelo. Por eso nosotros a nuestros hijos debemos siempre estarles declarando palabras de bendición, palabras de que ellos sirven, de que ellos son buenos. Mira, mi niña Ali, a veces la gente dice, ay, ese pelo que no sé qué. Yo digo, ese pelo es el más hermoso, el más bonito. Tú tienes un pelo rizo, hermoso. Porque yo no voy a decirles a ellos lo que la gente está diciendo, que quizás tiene un pelo malo o que ese pelo, Dios mío, hay de llorar cuando la peinas y cosas así. No, yo le digo, siempre le digo cuando la estoy peinando, Alía, me encanta tu pelo, tú tienes un pelo hermoso. Aleluya. Y seguí buscando ese amor y esa aceptación, donde conocí a alguien que decía amarme, pero se había convertido en un ciclo donde lo que mi mamá vivió con mi papá, yo a los 16 años ya lo estaba empezando a vivir también. Esa persona era alcohólico, se drogaba, me maltrataba. Un día de eso yo decidí no seguir con eso y ya no estar más con esa persona. Y yo me acuerdo que él me agarró por el cuello y me dijo que solo muerta yo lo iba a dejar. Y después de eso, cuando él dijo que solo muerta yo lo iba a dejar, uno de esos días llegó a la casa donde nosotros estábamos sentados en la acera de la casa con un cuchillo, drogado, alcoholizado, tirando a lo loco cuchillazos. Y solo la misericordia de Dios, yo pienso que nos permitió podernos entrar a la casa a tiempo. Pero ya eso era una maldición, algo generacional, que solo cuando Cristo llega, aleluya, se puede romper. Poderoso Dios. Aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. A los 17 años decidí venirme a los Estados Unidos. Y mamá dijo, si tú quieres y consigues el dinero, puedes irte. A los 17 años. Poderoso Dios. Ese es otro testimonio que va a ser para después, ¿verdad? De cómo todo eso pasó. Pero recuerdo como hoy, el día que mamá era como una colina, un camino donde yo tenía que bajar. Me dio un abrazo y yo seguí caminando. Yo venía bien decidida, que yo ni siquiera volví mi mirada atrás. Y en estos días ella me decía, me acuerdo como hoy me decía ella también, cuando usted se fue, que ni siquiera volteó a ver para atrás. Que llegué aquí, lloraba. Yo lloraba mucho en las noches recién llegada, llorando por mi mamá, por mi familia, por mis tíos, mis abuelas. Yo lloraba por todo el mundo y me quería regresar. Pero yo lloraba por esa familia, porque yo no había sabido valorar a mi familia. No había sabido valorar a mi mamá. Yo le mentía, yo siempre estaba engañándola. Yo había sido esa mala hija y quizás yo pienso el remordimiento de conciencia me tocaba y por eso, aleluya, lloraba tanto. Entonces cuando llegué a Omaha, llegué y ahí estuve por 2 años y después yo me vine a vivir a Grandview, Missouri con una tía y ahí empezó otro proceso largo, porque cuando yo llegué donde mi tía empecé a tomar, a salir a la discoteca, a la mala vida, como uno dice. Y ahí empezó ese proceso largo donde en una de esas salidas yo conocí al que ahora es el pastor Brian. En una de esas salidas a la discoteca, ahí bailando. Y empezó ese proceso largo en mi vida, pero yo digo que desde ahí, cuando yo lo conocí a él, aunque el proceso empezó a ser largo, empezó el plan de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Y a poco tiempo de nosotros habernos conocido, nos fuimos a vivir juntos. Y quedé embarazada de mi primera niña, la más grande, que se llama Dalila Trinidad. Que ese es otro testimonio, porque uno en el mundo no sabe, ¿verdad?, cómo le va a llamar a sus hijos. A mí me había gustado el nombre que era Delilah, era en inglés, pero nunca le dijimos Delilah, siempre le dijimos en español que es Dalila. Pero estamos orando para cambiarle el nombre, aleluya. Poderoso Dios. Después que yo quedé embarazada, vino mucho dolor y ese fue un proceso muy, muy fuerte en mi vida. Porque yo embarazada experimenté infidelidades de parte de mi esposo con sus exnovias de él. Y empezó mi sufrimiento y mi mayor pensamiento, hermanos, era: yo no quiero que mi hija crezca sin papá. Yo no quiero que mi hija haya crecido sin su papá.
y que no crezca con ese rechazo que mamá había crecido. Yo no quería que mi niña estuviera falta de amor del padre que no me había dado amor a mí. Y las infidelidades seguían, y a mí del trabajo me llevaban a cada rato al hospital, yo embarazada, porque el azúcar se me bajaba, porque no comía, en la depresión, porque me entró depresión en el embarazo al estar viviendo, ¿verdad? Todo lo que estaba viviendo con mi esposo. Y en una de esas yo estuve a punto de perder a mi niña por los corajes, el llanto, por todo lo que yo estaba pasando. El proceso del parto fue 3 días con dolores, fue algo bien tremendo. También ese otro testimonio. Y todo esto estuvo bien. Después que nació la niña, todo estuvo bien por un tiempo. Hasta que nuevamente llegaron más problemas de infidelidades, discotecas y mala vida. Cada fin de semana yo me iba de la casa, me llevaba la ropa, los zapatos, me llevaba todo. Era los fines de semana cuando él se iba para la discoteca. Y yo me acuerdo, ese es otro testimonio, que con la pastora, hay tantos testimonios, pero mira, con la pastora yo me acuerdo que un día de eso, el pastor, que ahora es pastor Brian, se iba a ir para la discoteca. Y yo agarré a mi niña, que la niña apenas se sentaba, y la senté en la acera. Poderoso Dios. La senté en la acera y yo le decía: si tú te vas a ir para la discoteca, yo también quiero ir a la discoteca. Búscale cuido a la niña. Y me acuerdo que estaba la pastora Chamila ahí bien tomada, bien borracha. Poderoso Dios. Y me dice: si tú dejas la niña ahí, yo te voy a llamar la policía. Y yo le digo: sí, llámala. Los que se los van a llevar presos son todos ustedes que están ahí bien borrachos. Y yo me acuerdo como el día de hoy, que yo me fui a la casa, agarré a mi niña de la acera donde la había sentado, y me fui a la casa y lloraba y lloraba. Y yo le decía: ay, mi amor, tú no tienes la culpa, le decía yo a Dalila. Tú no tienes la culpa. Perdóname, perdóname. Y lloraba como una niña. Poderoso Dios. No quiero llorar, pero cuando yo pienso lo que Dios ha hecho en mi vida y a dónde Él me tiene, que yo no soy... Poderoso Dios, que yo me siento que no soy merecedora de estar donde estoy, pero es su gracia y su misericordia. Porque nosotros, yo pienso que nadie es digno de nada. Poderoso Dios, porque todos hemos pecado, dice su palabra. Por tanto, todos fuimos destituidos de la misericordia de Dios, que todos fuimos destituidos de esa presencia por el pecado. Pero Dios en su misericordia y en su amor nos tiene donde nos tiene ahora. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Ya tengo un libro, voy a escribir mi libro de mi testimonio y de los que faltan. Bueno, pasaron algunos meses y yo antes de esto yo me acuerdo de que hubo un día que yo de verdad ya me fui de la casa y yo dije: ahora sí. Y me llevé la cama, que era la cosa como mayor, y algunas de las ollas. Y un día el pastor Brian me llamó. Eso es para que se ría un ratito. Yo estaba con la niña, ¿verdad? Donde estaba. Y el pastor Brian me llama: tú te llevaste la olla. Y yo: tú no preguntas por la niña y preguntas por la olla. Es que esa es la olla donde él hace su arroz. Ay, Dios mío, todavía la tenemos desde que nos conocimos, la misma olla. Son buenas. Poderoso Dios. Pasaron algunos meses y yo recibí una llamada después de esa vez que yo, según ya me había ido decidida, porque era todos los fines de semana que me iba. Mi tía, me acuerdo que una vez me llegó a decir: bueno, ya hoy es la última vez, me dijo. Si otra vez tú te quieres venir, no, esta es ya la última. De tantas veces que yo me iba, ya ella decía: este es un relajo. Entonces, después de eso, pasaron algunos meses y yo recibí una llamada de él, donde me dice: Araceli, yo fui a la iglesia y decidí entregarle mi vida a Cristo. Y quisiera, me dice, el que tú me acompañaras y visites conmigo. Y mi respuesta fue que sí. Eso fue, yo me acuerdo, un viernes. Íbamos a ir al servicio del domingo, pero ya como nosotros habíamos hablado, yo me acuerdo que me fui desde ese viernes para la casa, me regresé.
Y rentamos películas y nos fuimos a ver películas. Él en esos días se había quedado en la casa de la mamá, pues no había nadie que le cocinara ni nada. Se había ido para allá. Entonces llegamos a la casa a ver películas y para nuestra sorpresa, nosotros vivíamos en un apartamento donde hay es como una puerta de vidrio bien grande y habían roto la puerta de la ventana y la puerta de vidrio estaba abierta, la puerta de la cocina estaba rota, se habían entrado ahí a robar. Yo creo que hubiera sido que me llevara todo, pero solo me llevé la cama porque se robaron el PlayStation, se llevaron el TV que teníamos, los muebles, se llevaron la ropa, los zapatos del pastor, se llevaron todo. Ellos metieron un camión por atrás e hicieron mudanza. Y él apenas tenía una semana de haberse convertido y me había invitado a mí a la iglesia. Pero gracias a Dios, para mí eso no fue un impedimento para yo decir, oh, yo le voy a entregar mi vida a Dios, mira lo que le pasó a él. Pues no, yo me acuerdo de que fuimos a la iglesia y yo decidí también entregarle mi vida a Cristo. Y ahí, poderoso Dios, ahí empezó un proceso de recuperación en nuestras vidas. Más que las cosas que habíamos perdido, yo siento que empezó un proceso de sanidad y de recuperación en nuestras vidas, en todo lo que no solo habíamos perdido material, sino en lo que habíamos perdido espiritualmente, lo que habíamos perdido, lo que el diablo nos había robado por tanto tiempo. El Señor había empezado a entregarnos eso de regreso. Poderoso Dios. Y nos casamos, poderoso Dios. Después de eso, después de casarnos, llegó un proceso duro a nuestra vida. Un proceso muy duro más para él, porque a la vez que ya nosotros nos habíamos casado y teníamos a Cristo, el diablo siempre quiere destruir lo que se está iniciando. Y lo que yo nunca hice, a pesar de todo lo que yo había vivido con él, yo lo hice ya habiendo conocido al Señor. Yo me acuerdo que yo trabajaba en un bus móvil y llegó una persona, y yo ahora digo que ese fue el mismo diablo, a ofrecerme riquezas, a decirme de que yo con él no tenía que trabajar más, que yo con él iba a tener el dinero que nunca en mi vida había visto. Poderoso Dios, me dijo que con él a mí no me iba a faltar nada, que me daba casa, que me daba riquezas, y empecé a hablar con él a escondidas de mi esposo, porque ya estábamos casados. El diablo me estaba ofreciendo cosas que yo tanto quizás en un tiempo había anhelado, había deseado en mi vida. Y había alguien en ese momento que me lo estaba ofreciendo, pero no iba a ser gratis, porque el pecado tiene consecuencias. Y más aún en Cristo, porque a veces el afuera puede pecar y va a tener consecuencias, pero no como las que va a tener un hijo ya de Dios. Ese hombre traficaba drogas y dijo que me pagaría el dinero que yo nunca había visto en mi vida si escondía paquetes de droga en mi casa, donde estaba mi esposo y estaba mi hija. Pero Dios fue más fuerte que esa tentación y no cedí. Poderoso. No quería llorar. Porque Dios metió su mano de misericordia, su mano benéfica, y el pecado salió a la luz. La pastora Diana Harrigan llamó a mi familia, llamó a mi esposo y dijo: algo está mal con Araceli, algo está pasando con ella que no está bien. Y yo ahí empecé a decir: wow, hay un Dios que está pendiente de mí. Porque yo decía: ¿cómo le reveló eso a ella? Wow, si no lo sabe nadie, menos ella. Y llamó a mi familia y verdad que Dios le había revelado que había algo que no estaba bien conmigo y que el diablo quería destruir mi matrimonio y quería destruirme a mí. El pecado salió a la luz y fue mi esposo el que se llevó, poderoso Dios, fue mi esposo el que se llevó el mayor golpe, porque al fin él estaba cambiando para ser mejor y de quien él menos lo esperaba. Porque por encima de todo yo nunca le había sido infiel. Y él me dijo: nunca lo esperé de ti. Dice su palabra que la paga del pecado es muerte. Y yo me acuerdo de que
el Señor me habló eso, que yo voy a tocar ese versículo más adelante. Pero la misericordia de Dios llegó a mi vida. Y por eso yo pienso que porque quizá yo no llegué a un acto con esa persona, quizás Dios no provocó que me muriera, porque ahorita más adelante voy a testificar lo que me pasó a causa de eso. Y devastado, aleluya, devastado, él decidió que nos íbamos a divorciar. Poderoso Dios. Pero Dios nuevamente metió su mano benéfica y conocimos a una pareja donde, por respeto, yo no voy a decir quiénes son, donde ellos tenían un testimonio de infidelidad más fuerte que el de nosotros, donde ella le había sido infiel a su esposo con el hermano de él. Y eso hizo a mi esposo como reaccionar y ver la situación de nosotros como de otro ángulo, porque él dijo, bueno, ella ni siquiera llegó a nada, sí estaba hablando y quién sabe qué, pero no llegó a nada. Y cuando él supo ese testimonio, que Dios sabe lo que hace, poderoso Dios, él decide que iba a perdonarme. Gracias a Dios, nuestro matrimonio se restauró. Y ahí en ese proceso llegó mi encuentro con Dios, donde yo reconocí y confesé, confesé por mí misma mis pecados y le pedí a Dios perdón y tomé una acción. Poderoso Dios, yo tomé la acción de perdonar y de poder, ¿cómo se dice? Entregarle a Dios esas debilidades, esas cosas que tenía. Y yo decido accionar, y eso a mí me llevaba, porque él predicaba el otro día de Zaqueo, y a mí me llevaba a esa acción que tomó Zaqueo para poder ver a Jesús. Él tenía dos cosas que le impedían ver a Jesús. Una era su estatura y la otra era la multitud que había subido a un lugar alto. Él había subido, Jesús, a un lugar alto, pero había subido sin Jesús. Él había subido a ese lugar para poderlo ver a él. ¿Cuánta gente decía yo, Dios mío, quizás yo misma, como Zaqueo, he subido a un lugar alto sin ti, Señor? Pero Zaqueo subió a un árbol, dice la palabra, de sicómoro, que mide, yo busqué aproximadamente 19 pies de altura, un árbol bien grande. Estaba en un lugar muy alto, pero sin Jesús. Y cuando nosotros pecamos, nosotros estamos igual, estamos sin Jesús. Pero un día nosotros tenemos que bajar de ese árbol, bajar de ese lugar alto, a nosotros reconocer que es por Jesús que hemos subido a ese lugar, que es por Jesús porque queremos verlo, porque lo anhelamos, porque queremos que Él ponga su mirada en nosotros. Poderoso Dios. Mi encuentro con Dios, digo que fue único. Yo siempre digo que fue único. Ojalá, no sé si alguien más tenga un encuentro así. Poderoso Dios. Porque yo he escuchado a tanta gente que ha tenido encuentro con Dios, que vieron visiones, que vieron ángeles, que el Señor se les presentó y les dijo, habla mi palabra, vengo pronto. Pero la mía fue un encuentro de padre e hija. Un padre que desde mi niñez yo había necesitado. Ese fue mi encuentro con Dios. Poderoso Dios. Pero yo decía, no un padre que añoña. Cuando yo estaba escribiendo, yo decía, yo no tuve mi encuentro con Dios como un padre que añoña, que le pasa el paño tibio a su hija. Mi encuentro con Dios como padre fue con una corrección. Poderoso Dios. Cuando yo me arrepentí de ese pecado del que yo hablaba ya habiéndome casado, Dios, porque fue Dios, puso en mi cuerpo una enfermedad de mi cuello hacia abajo, donde no sé si ustedes, bueno, yo creo que la mayoría sabe de la varicela. Era como una varicela que me picaba, yo iba a médicos, mis pies incluso tenían cicatrices y yo lloraba y decía, ya nunca me voy a poder enseñar mis pies. Tenía esas cicatrices y yo iba a médicos, me daban crema. Yo decía en ese momento, solo me faltó, como decimos en El Salvador, darme vueltas en el polvo, porque allá se dan vueltas en el polvo caliente a ver si se va eso. Pero fue un proceso largo con esa enfermedad y yo decía, Dios mío, pero si ya yo me arrepentí, ya yo confesé mis pecados, ¿por qué? Y es lo que yo estaba diciendo ahorita, porque
el pecado tiene consecuencias. Y esa había sido la mía. Nada había dejado que eso me dejara a mí de picar. Nada ni nadie me había podido ayudar con eso. Yo había ido a los médicos para decirle que yo, como decía ahorita, me habían quedado esas cicatrices y era de aquí abajo. Yo pensé que, no sé, que nunca me iba a poder volver a poner ropa que se me vieran los brazos o los pies, porque era horrible. Solo alguien que lo vio puede testificar, ¿verdad? Que eso sí era algo feo. Poderoso Dios. Entonces, para continuar, me acuerdo que en una de esas noches el Espíritu Santo me regaló estos versículos y ahí Dios se hizo tan, pero tan real a mi vida como Padre. En Job 5, 17, 18, donde dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, pero Él también la venda. Él hiere y sus manos también curan. Y yo en ese momento, yo me acuerdo que me solté a llorar y a llorar y a llorar, porque en medio del proceso de esa enfermedad yo decía: wow, Dios pone la llaga, Dios pone la enfermedad, pero Él también la sana, Él también la cura. Poderoso Dios. Y en Proverbios 3:12 también, fueron 3 versículos. Proverbios 3:12 dice: pues el Señor corrige a los que le aman, tal como un padre corrige al que es su deleite. Hebreos 12, 6, 7 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Yo hubiera querido tener quizás ese encuentro con Dios de amor, porque era el Padre que yo necesitaba de amor. Pero cuando el Señor me llevaba a buscar qué significa bienaventurado, y yo dije, eso como que wow, yo dije, me voló la cabeza, como uno dice. Bienaventurado significa alguien que goza de felicidad plena que es concedida por Dios. Y yo decía: Dios mío, ¿cuántas veces nosotros queremos ser bienaventurados? O sea, queremos ser, dice que la palabra bienaventurado significa gozo, felicidad plena que es concedida por Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos ser felices, tener un gozo pleno en este tiempo, pero no queremos la disciplina del Padre? Aleluya. Y yo decía: wow, Espíritu Santo. En ese momento yo lloraba, pero por ejemplo yo decía: ¿cómo, Señor? Yo sé que tú me amas, pero me estás disciplinando si el Padre que yo necesito es un Padre de amor. Y el Señor me daba un ejemplo y me decía: cuando tú corriges a tus hijas y le dices, por ejemplo, si agarraron algo que no les pertenece, bueno, Alía, te voy a pegar porque robaste tal cosa, por ejemplo. Y él me decía: en ese momento tú no ves que ella es bienaventurada, pero después que ella crezca, ella va a ser feliz, porque no va a ser una ladrona, no va a ser una persona mentirosa, no va a ser alguien que le haga el mal a la gente. Poderoso Dios. Yo decía: wow, Dios mío, tú disciplinas, somos bienaventurados, somos felices cuando tú nos disciplinas. Y ese fue mi encuentro en mi experiencia con Dios. Ese encuentro y esa experiencia había llegado a mi vida, con el que lo llenaba todo, el que restauró mi vida, mi Padre Celestial, el que se reveló a mi vida como el Padre que me ama de una manera que no se puede explicar, que está pendiente de su pequeñita y que en toda mi vida Él estuvo cuidándome de la muerte, quizás de un embarazo. Solo Dios sabe de lo que me estaba cuidando, ¿verdad? En ese momento. Y a veces yo escucho a muchas personas que dicen: ay, yo estoy bendecida en Victoria, yo sé que Dios me ama porque yo tengo carro, yo sé que Dios me ama porque tengo hijos, yo sé que Dios me ama porque tengo abundancia de finanzas en mi vida. Y yo ese día, hermano, pude decir: Dios me ama porque me corrige, Dios me ama porque me corrige. Dios mío, poderoso Dios. Yo ahora puedo decir, y lo sigo diciendo, como dice su palabra:
al hijo que Dios ama, a ese Él corrige. Y yo digo, Dios mío, ese amor por mí es tan grande, porque como Él está pendiente de todo lo que yo hacía, como Él estaba pendiente de cada cosa, de cada situación. Y yo sé, como dice esa alabanza, de que yo solo sé que yo soy su hija y Él es mi padre y mi padre me ama. Eso yo lo puedo decir hoy, lo puedo testificar, que he encontrado al Padre, que más que un padre es mi mejor amigo. Pero de verdad yo lo conocí como mi padre, como ese padre que en mi niñez yo anhelaba. Yo ahora puedo decir que cada cosa que yo necesito, yo digo, Señor, Padre, suple, Padre, haz esto. Y Él ha estado ahí siempre pendiente de cada una de esas necesidades. Y yo le quiero hablar a los jóvenes. Aquí hay algunos jóvenes que están afuera o que están adentro, que no dejen creer las mentiras que el enemigo les pone, que no sirven, que no valen, que sus padres no los aman. Quizás esos padres no han sabido darles ese amor porque quizás tampoco ellos lo recibieron. Quizás ese padre, esa madre no te supo dar un beso, no te supo dar un abrazo, porque tampoco a ella se lo dieron. Pero hay un Padre celestial que está ahí. Ese Padre celestial que siempre va a estar para ti. Que pase lo que pase, Él va a estar para ti. Esos jóvenes que quizás se pueden sentir, no sé si hay alguien aquí o en las redes sociales, que se puedan sentir con falta de amor, que se puedan sentir rechazados. Hay un Padre celestial que lo ha dado todo por ti, que dio lo más preciado, que era su hijo, que dio lo más preciado y derramó su sangre por perdón, por amor a ti, para perdonarte los pecados. No seas un hijo rebelde porque tus padres no te dieron amor. Sé el hijo que hace el cambio en esta generación. Sé ese joven que va a traer cambio a estas generaciones. Aleluya. Poderoso Dios. Las circunstancias de la humanidad eran pecado, como yo decía, y era destitución de la gloria de Dios. Pero fue requerida una acción, y fue que Jesús diera su único hijo por nosotros. Así que ahora nosotros debemos estar dispuestos a tomar una acción. Mira, cuando Zaqueo decidió tomar esa acción de subir al árbol, los cielos se movieron a favor de él. Los cielos se mueven cuando tú accionas. Los cielos se mueven a favor tuyo cuando tú tomas una decisión. Cuando tú tomas una acción y tú dices, yo decido salir de la depresión. Yo decido salir de esa falta de amor. Yo decido salir de ese rechazo. Yo decido salir y pensar de que nadie me quiere. Toma una acción este día. Toma una acción, cualquiera que sea tu situación. Quizás puede ser en tu economía, en tu matrimonio. Toma la acción de pararte en oración, de pararte en la brecha por esa situación, y los cielos se van a mover a favor de tu casa. Aleluya. Ahora nosotros podemos decir que somos nuevas criaturas en Él, y a Él sea la gloria, la honra y el poder por todo lo que ha hecho en nosotros. Quizás a mí me sacó de una falta de amor y buscaba amor en persona. Quizás yo tenía ese rechazo y buscaba aceptación en el mundo. Pero cada quien ha tenido un encuentro o una circunstancia por la cual ha decidido tener ese encuentro con Dios. Nosotros hoy debemos, como yo decía, poder reconocer que somos aceptados, que somos amados, que por encima de lo que el mundo nos haya dicho, que por encima de lo que la vida nos haya hecho creer a nosotros, no somos lo que el mundo dice que somos. Nosotros somos lo que Dios ha dicho que ya somos desde la eternidad. Aleluya. Poderoso Dios, Padre, gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Padre, sabemos que tú eres bueno y eres misericordioso, Señor. Padre, yo solo sé, Padre, que yo soy tu hija, Señor, que tú eres mi Padre, Señor, y que tú me amas, Señor, así como amas a cada uno de los que están aquí, Señor. Oh, poderoso Dios, Señor, aleluya. Poderoso Dios.
Poderoso Dios. Aleluya, poderoso Dios. Quizás aquí todos han tenido un padre amoroso, un padre que los ha sabido valorar, pero vamos a hacer una oración por cada persona que no está aquí, porque yo creo que aquí todos han tenido un padre que los ha sabido amar. Y si no, también oramos por usted, aleluya. Por cada persona que ha tenido un padre que quizás no lo supo valorar, o que lo supo valorar y usted se sintió que no, aleluya. Vamos a hacer todos juntos una oración por eso, para terminar. Poderoso Dios, Padre, gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y oramos, Señor, por cada persona, Señor, que no tuvo un padre en su niñez, Señor. Padre, oramos, Señor, para que tú, Señor, vengas a su encuentro, Señor, para que tú te manifiestes, Señor, como ese Padre de amor, Señor. Padre, y si es con corrección, que con corrección sea, Señor, pero manifiéstate como ese Padre, Señor. Llévate, Padre, toda falta de amor, llévate toda falta de perdón en los corazones, llévate todo rechazo, Señor, llévate, Señor, todo lo que ha impedido, Señor, que tú te manifiestes a sus vidas como Padre, Señor, que tú seas ese Padre, Señor, que ellos han anhelado, Señor, que tú seas ese Padre, Señor, que llegue a su encuentro, Señor. Que así, Padre amado, como, Señor, metiste tu mano benéfica, tu mano de misericordia conmigo, Señor, así tú llegues, Señor, a esos corazones, Padre amado, que no tienen amor, Señor, a cada joven, a cada niño, Señor, que está allá afuera, que ha sido abandonado por su papá, que ha sido abandonado por ese hombre que se supone que sea el hombre que los había de proteger, Señor. Padre, ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de esos niños, Señor, que ahora mismo quizás, Señor, los están echando a un basurero, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia de ellos, Señor Jesús. Llega, Padre, llega a su rescate, Señor. Que tu mano los alcance, Padre. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Así por cada persona que esté aquí, Señor, por cada persona que no ha tenido a un Padre, Señor, que la haya sabido, Padre amado, amar, Señor. Padre, que tú con tu amor, Señor, que tú con tu amor, con tu misericordia, Señor, entres en sus corazones, Señor, que tú les des vida, Señor, que puedan reconocer que tú has venido, Señor, a darle vida, Señor, y vida en abundancia, Señor, donde nada les faltará, Señor, si permanecen en los brazos del Padre. Aleluya, poderoso Dios. Aleluya.